Hola, hoy nos metemos de lleno en el corazón de la Tierra, ¿eh? Vamos a explorar esos procesos geológicos internos que le dan forma a todo. Tenemos aquí unos apuntes y varios estudios y la idea es usarlos para entender bien cómo funciona esto por dentro. Queremos saber de dónde sale el magma, qué pasa cuando las placas tectónicas, bueno, pues interactúan entre ellas y cómo eso crea las rocas y las montañas que vemos. O sea, conectar los movimientos de las placas con lo que pasa bajo tierra. Exacto. Vamos a ver que cosas como los volcanes o que se forme una cordillera, pues no ocurren porque sí, responden directamente a cómo se mueve el interior del planeta, sobre todo en esos sitios donde las grandes placas chocan o se separan, en los bordes. Y para empezar bien, tenemos que hablar del material estrella, el magma. De acuerdo, pues empecemos por ahí. A ver, ¿qué es el magma exactamente? ¿Simplemente roca derretida? En esencia, así, es roca fundida. Se genera bastante profundo, en la corteza o ya en el manto superior. Pero es un poco más que eso. Principalmente son silicatos fundidos, sí, pero a menudo lleva trozos sólidos de roca que no se han fundido, los llamamos xenolitos. Y muy importante, contiene gases disueltos, agua, CO2, cosas así. Y estos gases son, bueno, cruciales. En los apuntes se habla mucho de la sílice, el SiO2. ¿Por qué es tan importante? La sílice es fundamental. Es lo que controla cómo de espeso, cómo de viscoso es el magma. Piensa en agua frente a miel. Un magma con mucha sílice es como la miel. Súper viscoso, le cuesta un montón fluir. Y curiosamente, aunque es más viscoso, es menos denso. En cambio, si tiene poca sílice, es más líquido, más fluido, como el agua. Y claro, esta viscosidad afecta a cómo se mueve y, sobre todo, a si las erupciones van a ser tranquilas o explosivas. Los gases, los volátiles, también influyen mucho, potencian esa explosividad. Vale. También he visto que se mencionan unos diagramas de presión-temperatura, con unas curvas llamadas solidus y liquidus. Suenan un poco abstractos. ¿Qué nos dicen en realidad? Sí, suenan técnicos, pero son muy útiles. Son como, digamos, las reglas para saber cuándo una roca se derrite. Imagina un gráfico. Presión abajo, temperatura al lado. La curva Solidus te marca la temperatura mínima para que una roca empiece a fundir a una presión concreta. La Liquidus es la temperatura a la que ya está totalmente fundida. Y entre las dos, pues tienes una mezcla de sólido y líquido. Eso es la fusión parcial. Y luego está el gradiente geotérmico, que simplemente te dice cómo sube la temperatura real según bajas en la Tierra. Una roca solo fundirá si su temperatura cruza la línea del Solidus a la presión a la que esté. Entiendo. O sea, no basta con que esté caliente. Tiene que superar esa temperatura solidus para esa presión. ¿Y cómo pasa eso allá abajo? ¿Solo calentándola más y más? Calentar más es una forma, claro. Si subes la temperatura por encima del Solidus, funde. Pero ojo, hay otros dos mecanismos súper importantes y que están directamente ligados a cómo se mueven las placas. El segundo es la disminución de presión. Se llama fusión por descompresión. Imagina una roca muy caliente pero muy profunda. La presión es tan bestia que la mantiene sólida. Pero si esa roca sube rápido, por ejemplo, porque hay una corriente en el manto que la empuja hacia arriba, la presión sobre ella baja. Y aunque la temperatura no cambie, al disminuir la presión, puede que de repente esté por encima de su Solidus y empieza a fundir. Esto es clave en algunos sitios. Y el tercer mecanismo es la presencia de fluidos, agua sobre todo. El agua, que está como atrapada en algunos minerales, actúa como fundente. Baja muchísimo la temperatura necesaria para que la roca empiece a fundir. En los diagramas es como si la curva Solidus se moviera a temperaturas más bajas si hay agua. Es como echarle sal al hielo, ¿sabes? Se derrite antes. Ah, vale, vale. O sea, no solo es calor. Quitar presión o añadir agua también pueden hacer que la roca funda. Esto sí que parece clave para entender por qué hay magma en unos sitios sí y en otros no. ¿Y cómo encaja esto con los bordes de las placas tectónicas? Porque ahí es donde está casi toda la acción, ¿no? Volcanes, terremotos. Ahí has dado en el clavo, justo ahí. La inmensa mayoría del magma que se forma en la Tierra se genera en los límites entre placas. Y el tipo de límite, si las placas se separan, si chocan, o si solo se rozan de lado, pues determina cuál de esos tres mecanismos de fusión es el que manda. Y eso, a su vez, determina el tipo de magma que se forma. Es una conexión súper directa. Pues vamos a ver esa conexión. Empecemos por donde se separan. Los bordes constructivos o divergentes, las dorsales oceáricas, los rifts en los continentes. Se dice que ahí se crea la mayor parte del magma. ¿Cómo?
Ahí se produce muchísimo magma, la mayor parte de hecho, y el mecanismo principal es la fusión por descompresión. Como las placas se están separando, estirando, el material caliente del manto que hay justo debajo, que es una roca llamada peridotita, pues asciende para rellenar ese hueco. Al subir ese material tan caliente, la presión baja muchísimo. Y como decíamos, aunque la temperatura casi no cambie, esa bajada de presión hace que la peridotita funda parcialmente. ¿Y qué tipo de magma sale de esa peridotita del manto? Pues sale un magma basáltico, es decir, con relativamente poca sílice, sobre un 45-55%. Y eso lo hace muy fluido. Cuando se enfría, forma rocas como el basalto, que es la roca que forma toda la corteza de los océanos. En las dorsales, bajo el agua, esa lava tan fluida forma unas estructuras muy típicas, como almohadas, las lavas almohadilladas. Y como la corteza ahí es fina, el magma sube fácil. Vale, entonces, bordes divergentes igual a separación menos sube manto, baja presión, fusión por descompresión, magma basáltico, fluido. Clarísimo. ¿Y en el otro extremo? ¿Dónde chocan? Bordes destructivos o convergentes. Pienso en los Andes o en Japón, esas zonas de subducción. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí la historia es completamente diferente. Una placa, normalmente la oceánica, que es más densa, se mete debajo de otra. Se hunde. Eso es subducir. Y esa placa que se hunde no baja sola. Lleva agua, atrapada en los minerales de su corteza y en los sedimentos que tiene encima. Según baja, la presión aumenta, claro, y la temperatura también. El calor, por la profundidad y por el roce entre las placas, hace que la placa que subduce libere ese agua y otros volátiles. Y ese agua sube hacia el trozo de manto que está justo encima de la placa que se hunde, lo que llamamos la cuña mantélica. Y como vimos, el agua actúa como fundente. Baja la temperatura de fusión de esas rocas del manto. Así que aquí, el mecanismo clave es la fusión por adición de fluidos, por hidratación, aunque el calor también ayuda, claro. Entiendo. El agua que suelta la placa, que baja, moja, por así decirlo, al manto de arriba y hace que se derrita más fácilmente. Y el magma que se forma es distinto al de las dorsales, cambia al subir. Sí, normalmente sí es diferente. El magma inicial que se forma en el manto puede ser basáltico, pero para llegar arriba tiene que cruzar una corteza mucho más gorda, ya sea continental o la de un arco de islas. Y en ese viaje más lento hacia arriba, interactúa con las rocas que atraviesa. Puede fundirlas un poco e incorporar ese material. Ese proceso se llama asimilación cortical y hace que el magma se enriquezca en sílice. Por eso, en zonas de subducción, los magmas suelen ser intermedios, como los andesíticos. Tienen más sílice, 55-65%, y son más viscosos que los basálticos. Es más, si la subducción es bajo un continente, el calor puede llegar a fundir parte de la propia corteza continental, que tiene muchísima sílice, y eso puede generar magmas todavía más ricos en sílice y más viscosos, los félsicos, como los graníticos o riolíticos, con más del 65% de sílice. Esta más roca se contamina un poco y cambia. Pero, ¿y los volcanes como los de Hawái? Están en mitad de la placa pacífica, lejos de cualquier borde. ¿Cómo sale magma ahí? Ah, eso es otro tipo de magmatismo, el de intraplaca. Se asocia a lo que llamamos puntos calientes o hotspots. La idea es que son como columnas de material supercaliente, plumas mantélicas, que suben desde muy abajo en el manto, quizás desde el límite entre el manto y el núcleo. Cuando esa pluma tan caliente llega a la base de la placa litosférica, pues el calor y la acumulación de material provocan que funda. Aquí el mecanismo principal vuelve a ser la descompresión de ese material caliente que sube y se acumula bajo la placa. Es parecido a las dorsales en el mecanismo, pero ocurre en un punto muy concreto. ¿Y si el mecanismo se parece al de las dorsales, el magma también es basáltico? ¿Y cómo se explica esa cadena de islas de Hawái si el punto caliente está quieto? Exacto. El magma suele ser basáltico, fluido, parecido al de las dorsales, viene del manto, y normalmente atraviesa corteza oceánica, que es delgada. Y lo de las islas es fascinante. El punto caliente parece estar más o menos fijo abajo, en el manto profundo. Pero la placa tectónica, la litosfera, se mueve por encima, como una cinta transportadora lenta. Así que se forma una cadena de volcanes. El volcán activo, el más joven, está justo encima del punto caliente ahora mismo. Las islas más viejas, ya sin actividad y erosionadas, se van alejando en la dirección en la que se mueve la placa.
Marcan perfectamente el camino que ha seguido la placa durante millones de años. Es una prueba visual genial del movimiento de las placas. Qué bueno. Entonces, según estemos en una dorsal, una zona de subducción o un punto caliente, cambia el cómo se forma el magma y el tipo de magma. Y supongo que eso tiene consecuencias arriba. ¿Es por eso que unos volcanes echan lava tranquilamente y otros explotan? Totalmente. Has dado en el clavo otra vez. La composición del magma, sobre todo cuánta sílice y cuántos gases tiene, determina su viscosidad. Y la viscosidad es como el director de orquesta de la erupción y de la forma que tendrá el volcán. Mira, los magmas basálticos, los pobres en sílice, los fluidos. Los gases escapan fácil. Resultado, erupciones efusivas, tranquilas. La lava fluye como ríos, formando coladas larguísimas, lisas, pajohou, o rugosas, o las almohadillas bajo el agua. Construyen volcanes enormes, pero muy planos, los volcanes en escudo. Son los típicos de las dorsales y los puntos calientes como Hawái. Luego, los magmas andesíticos, intermedios en sílice, viscosidad media. Aquí la cosa se mezcla. Los gases no escapan tan bien. Pueden tener fases tranquilas, efusivas, con coladas tipo A, más espesas, pero también fases explosivas, que lanzan trozos de roca, los piroclastos, cenizas, lapili, bombas. Y esa alternancia de lava y piroclastos construye los volcanes cónicos que todos tenemos en mente, los estratovolcanes, como el Teide, el Fuji, casi todos los de los Andes, típicos de zonas de subducción. Y por último los magmas graníticos o riolíticos. Muchísima sílice, súper viscosos. Imagina intentar verter un glaciar. Les cuesta horrores fluir. Atrapan los gases y acumulan una presión brutal. ¿Resultado? Erupciones muy violentas, muy explosivas, pulverizan la roca, forman columnas de ceniza gigantescas, flujos piroclásticos que arrasan todo. A veces la explosión es tan bestia que destruye la cima del volcán y deja un agujero enorme, una caldera. Estos están asociados a cuando se funde corteza continental, en zonas de subducción o colisión. Impresionante cómo la química de abajo se traduce en comportamientos tan diferentes arriba. Y bueno, cuando estos magmas se enfrían, sea en una erupción o bajo tierra, forman las rocas ígneas. Importa dónde se enfríen. Sí, es determinante. Sobre todo para la textura de la roca, para el tamaño de los cristales, que nos da pistas de cómo se formó. Distinguimos principalmente tres tipos, según dónde solidifican. Las rocas volcánicas, o extrusivas. Se forman cuando la lava se enfría muy rápido en la superficie, o bajo el agua. No da tiempo a que crezcan cristales grandes. Las texturas típicas son microcristalina, con cristales diminutos que no se ven a simple vista. O vítrea, sin cristales, como un vidrio. La obsidiana es un ejemplo. O vacuolar, con muchos agujeritos por los gases, como la piedra pómez. A veces también porfídica, que es cuando hay algunos cristales grandes flotando en una masa de cristales pequeños o vidrio. Ejemplos: el basalto, la andesita, la riolita. Luego están las rocas plutónicas, o intrusivas. Estas se forman si el magma se queda atrapado dentro, a gran profundidad, y se enfría súper despacio, a lo largo de miles o millones de años. Ese enfriamiento lento permite que se formen cristales grandes, que se ven perfectamente a simple vista. La textura es holocristalina, todo cristales, y granuda. Ejemplos típicos: el gabbro, que es el equivalente plutónico del basalto, la diorita de la andesita y el famoso granito de la riolita. La peridotita del manto también es plutónica. Y un caso intermedio son las rocas filonianas o hipoabisales. Se forman cuando el magma se cuela por grietas, por filones o diques, a profundidades intermedias. El enfriamiento es más rápido que en las plutónicas, pero más lento que en las volcánicas. Las texturas pueden variar. A menudo son hipocristalinas, mezcla de cristales y vidrio, o a veces pegmatíticas, con cristales enormes si el magma tenía muchos volátiles. ¿Entendido? Rápido fuera igual a cristales pequeños. Lento dentro igual a cristales grandes. Fácil. Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? Las rocas que ya existen pueden cambiar si las fuerzas tectónicas las aprietan o las calientan, pero sin llegar a derretirlas. Justo, ese es el metamorfismo. Es la transformación de una roca que ya existía, que llamamos protolito, en una roca nueva, una roca metamórfica. Y lo clave es que ocurre en estado sólido, sin fundirse.
Pasa porque la roca se encuentra en condiciones de temperatura o de presión, o las dos, diferentes y, normalmente, más intensas que aquellas en las que se formó. Y esto suele pasar por procesos tectónicos. La temperatura alta hace que los minerales que ya había recristalicen, o sea, se hagan más grandes, o que se formen minerales nuevos, neoformación, que son más estables a esa temperatura. Esto pasa cerca de donde se mete magma caliente, metamorfismo de contacto, o en las dorsales, por el agua caliente que circula, metamorfismo de fondo oceánico. Y la presión, sobre todo si es una presión dirigida, más fuerte en una dirección que en otras, eso provoca que los minerales que tienen formas planas o alargadas, como las micas, se reorienten. Tienden a ponerse perpendiculares a la dirección de máxima presión. Y esto crea una textura muy típica, como de láminas o bandas que llamamos foliación. ¿Has visto esas rocas que parecen como un hojaldre o que tienen bandas claras y oscuras? Pues eso es foliación, resultado de la presión dirigida. La presión también favorece que se formen minerales más densos. Ah, o sea que esa pinta como de capas u hojas que tienen algunas rocas metamórficas es literalmente porque los minerales se han aplastado y alineado por la presión tectónica. ¡Qué curioso! Tal cual. Y el tipo de roca metamórfica que se forma, una pizarra, un esquisto, un gnés, si tiene foliación, o un mármol si viene de caliza, una cuarcita si viene de arenisca, depende de dos cosas: de la roca original, el protolito, y del grado de metamorfismo, o sea, de cuánta presión y temperatura ha aguantado, bajo, medio, alto. Y este grado está totalmente relacionado con el ambiente tectónico. Por ejemplo, la foliación y el metamorfismo de alto grado son típicos de zonas donde hay una compresión brutal, como cuando chocan dos continentes y se forma una cordillera. Además, hay ciertos minerales, nos llamamos minerales índice, como la clorita, la biotita, el granate, la sillelimanita, que solo se forman a determinadas presiones y temperaturas. Encontrarlos nos ayuda a saber qué condiciones sufrió la roca. Vale, las rocas se recocinan por dentro y cambian, pero las fuerzas tectónicas también las deforman por fuera, ¿no? Las doblan como si fueran de plastilina o las rompen. Indudablemente. Los mismos esfuerzos que mueven las placas, compresión, tensión, cizalla, son los que deforman las rocas. Y cómo responde la roca depende de cómo sea y de las condiciones, sobre todo de la temperatura y la presión. Básicamente, hay dos formas de comportarse. Una es la deformación plástica o dúctil. Esto pasa si la roca está caliente o a mucha presión, en profundidad. Ahí se puede deformar de manera permanente sin romperse, como si fuera plastilina. Y lo que se forman son pliegues, ondulaciones en las capas de roca. Si pliegan hacia abajo, con forma de U, son sincliformes, o sinclinales, si sabemos el orden de edad. Si pliegan hacia arriba, como una A, son antiformes o anticlinales. Esto es súper típico de esfuerzos de compresión en profundidad, lo que pasa en los bordes convergentes, donde chocan las placas. La otra forma es la deformación frágil. Esto pasa si la roca está más fría y rígida, más cerca de la superficie, o si el esfuerzo es muy rápido. Ahí, la roca se rompe. Si solo es una grieta, una fractura sin que se muevan los bloques a cada lado, es una diaclasa. Pero si los bloques sí se mueven uno respecto al otro a lo largo de la fractura, entonces es una falla. Y me imagino que el tipo de falla también nos chiva qué tipo de fuerza actuó y, por tanto, en qué tipo de borde de placa estamos, ¿no? ¿Hay conexión directa? Directísima. Los tres tipos principales de fallas encajan perfectamente con los tipos de esfuerzos que dominan en cada borde de placa. Las fallas normales: el bloque de arriba, el que está por encima del plano de falla, el techo, baja respecto al de abajo, el muro. Esto indica que la corteza se está estirando, hay tensión. Son las fallas típicas de los bordes divergentes, dorsales y rifts. Las fallas inversas, al revés, el bloque de techo sube sobre el de muro. Esto indica que la corteza se está cortando, hay compresión. Son las típicas de los bordes convergentes, donde chocan las placas, subducción, colisión. Ayudan a engrosar la corteza y levantar montañas. Y las fallas de desgarre, o transformantes. Aquí el movimiento es horizontal. Un bloque se desliza lateralmente respecto al otro. Esto indica esfuerzos de cizalla. Son las típicas de los bordes pasivos o transformantes, como la famosa falla de San Andrés en California.
¡Wow! Entonces, después de todo este viaje por el interior, la gran conclusión parece ser que la tectónica de placas es como el motor central que lo mueve y conecta todo, ¿no? Desde cómo y dónde se derrite la roca para hacer magma, qué tipo de volcán sale, las rocas que se forman, cómo se transforman luego por presión y calor, y hasta cómo se doblan o se rompen para crear montañas y fosas. Todo parece ser una consecuencia del baile de las placas. Esa es la esencia, ¿sí? La tectónica de placas es la gran teoría que unifica casi toda la geología. Explica cómo el movimiento de esas placas litosféricas es el motor que impulsa la inmensa mayoría de los procesos geológicos internos. Y cada tipo de borde, divergente donde se crea litosfera, convergente donde se destruye y transformante donde se desliza, genera un ambiente geológico único, cada uno con sus propios mecanismos de fusión, sus magmas, sus volcanes, sus condiciones de metamorfismo y sus tipos de deformación. Es un marco súper potente para entender el planeta. Y entender estas conexiones es fundamental, no solo por curiosidad, que también, sino por sus implicaciones prácticas. Nos ayuda a entender por qué hay terremotos o volcanes en unos sitios, sino en otros, cómo se forman y dónde podemos encontrar ciertos recursos minerales, o simplemente porque un paisaje es como es. Exacto. Y no solo eso, nos permite leer la historia pasada de la Tierra. Estudiando las rocas actuales, sus estructuras, los fósiles que contienen, podemos reconstruir cómo eran los continentes y los océanos hace millones de años, y cómo la tectónica los ha ido moviendo y cambiando hasta llegar al mapa que vemos hoy. Y ya para terminar, pensando en esa historia y en que todo esto sigue pasando ahora mismo, si las placas siguen moviéndose como lo han hecho, con todos estos procesos activos, ¿cómo será el mapa del mundo dentro de, no sé, 50 o 100 millones de años? Ahí lo dejo. Una idea para darle una vuelta sobre lo dinámico que es nuestro planeta.